Bendiciones, amados. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad en este segundo domingo del mes de agosto 2020. Hemos declarado este tiempo un tiempo de renovación, un tiempo de nuevas oportunidades, un tiempo de nuevos comienzos. Hablábamos de nuestro futuro el domingo pasado. Nuestro futuro es Dios. Dios es nuestro futuro. Para algunos el futuro es aparentemente una idea muy larga, para otros quizá lo ven muy corta. En medio de las dificultades, a veces nos cuesta confiar en qué será en el día de mañana. Ya sabemos que debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios. Sobre todo en estos tiempos difíciles, cuando enfrentamos tantos problemas, tantas dificultades, tantas necesidades, debemos aprender a depender enteramente de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Padre, de nuestro guía, el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir una breve lectura del Salmo 90, en su versículo 10, nos dice de esta manera: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para muchas personas es difícil aceptar que se acabe la vida. La vida no tiene un tiempo específico generalizado para el ser humano. Dios nos dice en algún momento en su palabra que la edad del hombre sería 120 años. Ahora aquí el salmista dice 70 años y en los más robustos hasta 80. Pero no todas las personas viven esa cantidad de años. Hay unos que parten antes, hay otros ni siquiera pueden nacer. Y hay otros que sobrepasan este límite o este número de años de 80. La vida humana es corta, el ser humano es débil y es frágil, pero hay una promesa de Dios para nosotros, de que podemos fortalecernos, de que podemos ir más allá de nuestras fuerzas cuando dependemos de Dios. Y tenemos que entender que si nos preparamos bien aquí en la tierra, luego de la muerte vendrá otro tiempo, porque la muerte no es el fin del ser humano en sí. Terminamos nuestra vida en este plano terrenal, en este plano físico, pero recuerda que tu alma y tu espíritu trascienden a la muerte. Y la decisión que tomemos nosotros de aceptar o no el regalo de la salvación de Dios es lo que nos va a determinar cómo será nuestro futuro eterno. Cómo va a ser nuestra vida después de la muerte. Por eso en el mismo Salmo 90, ahora en el versículo 12, el Señor nos dice, o mejor dicho, está escrito en esta palabra: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no está hablando de saber si tenemos 20, 30, 40, 50, 80 o 100 años. Está hablando de analizar, de meditar cómo estamos viviendo nuestra vida. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a meditar cómo estamos nosotros viviendo. ¿Estamos realmente preparados nosotros para dar el paso del plano terrenal al plano espiritual definitivamente? ¿Estamos nosotros viviendo una vida acorde al propósito de Dios? Hemos logrado, hemos alcanzado aquellas metas, aquellos sueños que nos hemos propuesto. Quizá para muchos el tiempo se está acabando conscientemente. Es decir, saben que en la medida que van cumpliendo más y más y más años, aparentemente la lógica nos dice que nuestro tiempo en la tierra pues será más corto que aquellos que son más jóvenes. Pero aún en nuestra ancianidad, aún en nuestros años dorados, como le llaman algunos, o aún en la tercera edad, como le dicen otros, debemos entender que Dios está con nosotros. La versión Nueva Traducción Viviente, en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4, este pasaje me gusta mucho la forma en que está traducido. Dice: yo seré su Dios durante toda la vida, hasta que tengan canas por la edad. Fíjate que Dios dice: yo voy a ser su Dios durante toda la vida hasta que tengan canas por la edad. Cuando comienzan a aparecer las canas, mucha gente se asusta, se preocupa: me estoy volviendo viejo, estoy perdiendo la imagen. Y para muchos las canas son preocupación. Yo no digo que no te pintes tu cabello,
Tú lo puedes hacer, es tu cabeza y es tu dinero, ¿verdad? Y es el tinte o el color que te guste. Hay algunos que para disimular las canas, entonces se las afeitan, se dejan el pelo cortito. Y tenemos que aceptar que vamos pasando por procesos donde nuestro cuerpo va recibiendo transformaciones o va pasando por transformaciones. Y eso es parte de la vida. Pero eso no quiere decir que sea un acabose de la vida estando nosotros aquí en la tierra. Es la adaptación de saber que Dios ha diseñado al ser humano de tal manera que se puede renovar, así como las águilas se renuevan. Fíjate que yo dije que mi primera juventud era cuando estaba soltero. Mi segunda juventud cuando me caso y tengo hijos. Y estoy esperando mi tercera juventud, que es cuando ya sea abuelo. Y no porque no acepte que vamos en ese proceso hacia la vejez, sino porque estamos pensando en el poder de Dios que nos puede renovar y que cada etapa de nuestra vida puede ser diferente, pero al mismo tiempo llevar una secuencia de bendición. Tenemos que asimilar lo que muchas personas pues no les gusta. Ahora recuerda que nuestro futuro está en Dios. ¿Cuántos años nos quedan en la tierra? ¿Cuántos días o cuántos meses o cuántas horas? No lo sabemos. Pero tenemos que hacer las cosas de tal manera que confiemos que vamos a cumplir el propósito de nuestro Dios. Fíjate que en el mismo Isaías 46, pero en el versículo 10 nos dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahora, tenemos el tiempo de Dios. Recordamos, por ejemplo, a Moisés de 80 años cuando Dios lo llama para libertar al pueblo de Israel. Quizás los tiempos pues eran diferentes porque en aquel entonces la gente vivía un poco más, pero no podemos negar que era un hombre mayor. Hasta los 120 años fue productivo, hasta los 120 años. Es decir, cuando el salmista dice aquí que la vida del ser humano en lo más robusto es hasta los 80, pues Moisés fue más allá por la gracia de Dios en su vida. Y encontramos al padre Abraham. Dice que Abraham pudo engendrar a su hijo en el pacto de bendición con su esposa Sara, y tenía 100 años Abraham. Ahora, si comparamos a Abraham con Noé, que dice que de 500 años engendró, vemos que hay una diferencia. Pero lo importante es esto, que no eran hombres jóvenes, no eran personas jóvenes cuando comenzaron a realizar esa obra especial que Dios le tenía encomendada en sus manos. Nuestros ancianos merecen paz, nuestros ancianos merecen amor, consideración, fortaleza, renuevo. Si comienzan a salir esas canitas allí en la patilla, o si comienzan a salir esos rayitos blancos sobre tu cabeza, o si se te comienza a caer el pelo, porque lo otro también es que con la edad a algunos se les cambia el color del cabello y a otros se les cae el cabello. Pero también hay personas que siendo jóvenes tienen canas. Aquí estamos hablando de las canas que vienen por la edad, porque Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta las canas de nuestra edad. Y si estás vivo, si estás viva, si estás aquí en la tierra, entonces hay un tiempo de Dios de bendición para ti. Tenemos que aprender a recibir el renuevo de Dios. Tenemos que aprender a confiar en que nuestros días están en las manos de nuestro Dios. Así que ánimo, muchas cosas aún podemos hacer mientras tengamos ese hálito de vida, mientras tengamos ese Espíritu de Dios en nosotros, mientras tengamos cada mañana un nuevo despertar, podemos ser bendición, podemos ser productivos, podemos hacer cantidad de cosas si confiamos en la bendición y en la palabra de nuestro Dios. Ahora, algunos dirán, bueno, el mensaje de Dios es para los ancianitos, para los viejitos, pero no, porque también en Levítico, capítulo 19, versículo 32, en la versión Reina Valera dice: delante de las canas te levantarás. Está hablándole a los más jóvenes. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios. Yo, Jehová, lo dice, ¿verdad? Honrarás el rostro del anciano y de Jehová tu Dios tendrás temor. Es decir, hay que entender que la honra a nuestros padres y a nuestros mayores es un propósito de Dios.
para bendición de aquellos que dieron su vida, su juventud, sus fuerzas, sus talentos, sus cualidades, su tiempo, para criar una familia, para levantar proyectos, para dirigir naciones, para trabajar en beneficio de otros. Lo que hoy disfrutamos es el fruto del trabajo de otros. Muchos de ellos ya no están aquí con nosotros y quizás hoy otros están en su tiempo de vejez. Yo le doy gracias a Dios porque aunque mi papá y mi mamá ya no están en este plano terrenal, Dios me ha concedido tener a mi abuela. Tiene casi 102 años. Ha pasado de largo los 80 de los más robustos. Quiere decir que ella es bien, bien robusta. Y tenemos buena herencia, gracias a Dios por ese lado. Pero le doy gracias a Dios porque es el privilegio de honrar, de cuidar, de amar, de agradecer, de corresponder con lo que tantas personas han dado a nuestras vidas. Es triste decirlo en este tiempo y no queremos meter una nota negativa o una nota oscura en esto, pero es triste decir en este tiempo que estas generaciones actuales, las generaciones que han ido relevando a nuestros mayores, pues han descuidado mucho ese trabajo, ese cuidado y ese amor a los mayores. Es triste decirlo, pero en esta situación de la pandemia mundial que todos conocemos, las principales víctimas al principio fueron los ancianos. Y muchos de ellos porque estaban alojados o dejados en los asilos, casas de cuidado, en los geriátricos. ¿Por qué? Porque muchas personas pues con el corre y corre de hoy no tienen el tiempo para cuidar a sus padres, para cuidar a sus abuelos. Y ellos necesitan amor. En el diseño de Dios de familia, a Dios le da importancia a los ancianos en la casa, a los abuelos, a las personas mayores. Y Dios exige que haya honra y respeto hacia nuestros ancianos. Necesitamos entonces esforzarnos. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para reflexión, es un tiempo para preparación. Un anciano muchas veces se siente como un estorbo, como una persona que ya no necesita vivir, como una persona que los demás tienen que hacerse cargo de mí. Y no es de esa manera. Si vamos a la óptica de la palabra, de la visión de Dios, recordemos que nosotros como iglesia hemos declarado este año 2020, lo hemos bautizado como Dios te ve. Porque mucha gente tiene su visión, pero lo importante es cómo Dios nos ve a nosotros. Tú no puedes vivir como los demás creen que tú tienes que vivir. Tú no debes hacer las cosas como los demás te dicen que tú tienes que hacer las cosas. Tu punto de referencia, tu referente debe ser Dios. ¿Cómo quiere Dios que vivas tú? ¿Cómo quiere Dios que seas tú? ¿Cómo quiere Dios que hables tú? ¿Cómo quiere Dios que tú trates a tu gente, a tu prójimo y en este caso especial que estamos hablando, a tus ancianos? Hay que cuidarlos, hay que bendecirlos. Y fíjate que volviendo a Moisés y a Abraham, los mejores años de su vida no fueron los años de su juventud. Los mejores años de su vida y los más productivos y donde fueron instrumentos de Dios no fueron los años de su fuerza juvenil, sino los años de su madurez. Los años en que para otros era el tiempo de colgar las herramientas y de sentarse en casa a cargar los nietos. No, para ellos fue el tiempo de lucha, de batalla, de milagros, de conquista. Y tú dirás, pastor, pero estoy aquí encerrado por la cuarentena, ¿qué puedo hacer? Mira, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no porque los ancianos sirvan solamente para orar. No, hay un renuevo y un poder de Dios si tú te depositas en las manos de Dios. Y si tú siendo joven cumples la palabra, cuando llegue tu tiempo de vejez vas a ser bendecido por Dios porque has estado sembrando y vas a cosechar bien. El anciano, así como los padres, no merecen respeto por las cosas que hayan hecho, sino Dios los dice por lo que son, porque son nuestros padres, por su edad, merecen esa consideración, ese respeto y ese amor. Pero hay también en el Salmo 71, 18 una palabra que
que me gustaría compartir. Dice, Salmos 71, versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. No me desampares aún en mi vejez. Un anciano no necesita un papá, un anciano no necesita el afecto de una mamá. Fíjate que una de las cosas que le ocurre a los ancianos es que se acuerdan mucho de sus padres. Lo digo por la experiencia con mi abuela. Se acuerda mucho de su mamá, se acuerda mucho de su abuela. ¿Por qué? Porque las personas cuando llegan a cierta edad se vuelven como niños. No son niños, pero son como niños. Fíjate que el anciano necesita que le cuiden en todo. En su comida, porque ya no pueden hacer comida. A los bebés hay que alimentarlos. En su baño. Algunos incluso hay que bañarlos o estar pendiente cuando se bañan. Es como los niños. Algunos hay que bañarlos. Y si tú los dejas solos en el baño, pues te hacen una reguera, ¿verdad? Los niños pequeños estoy hablando, no contigo los grandes. Ya tú estás grande y ya tú sabes cómo hacer las cosas. Pero hay que cuidar a nuestros ancianos en lo que comen, en su, vamos a decir, sus medicinas, en su sueño, su alimentación tiene que ser acorde, como si fueran niños. Y es un privilegio que Dios nos da. Y aquí el salmista, en una palabra reflexiva, dice, aún en la vejez, oh Dios, no me desampares. Qué bonito cuando tenemos en la palabra respaldo y confianza, y el salmista declara, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque aún los ancianos necesitan el amor de Papá Dios, aún necesitan el afecto de Papá Dios, sentirse amados por Papá Dios. Y ellos son hijos de Dios, igual, no importa la edad que tenga, y tú igual, no importa la edad que tú tengas. Porque seas más joven no quiere decir que necesariamente vas a vivir más tiempo. O porque seas más viejo, necesariamente vas a morir más rápido que los jóvenes. Sabemos que hay una línea de vida y sabemos que pasamos por un proceso físico, intelectual, mental y espiritual en esa línea de vida. Y fíjate que cuando una persona, por ejemplo, muere, se coloca fulano de tal y se coloca la fecha de nacimiento, un guión y la fecha de su muerte. Fulano de tal nació en 1980 y murió en 2020. Y esa es la referencia, pero ese guión chiquitito que está ahí representa toda una vida, desde que nació hasta que dejó este plano terrenal. ¿Qué va a decir esa línea? ¿Es igualita para todos? ¿Más larga, más corta? No, solamente es un guión allí. Pero Dios sí tiene registro de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y el salmista pide, Señor, aun cuando yo tenga canas, no me desampares. Que yo pueda cumplir el propósito para el cual tú me has llamado. Que yo dé a conocer tu mensaje a las generaciones que vienen. Eso es parte de la labor, del trabajo, de la responsabilidad y del privilegio de los ancianos, de las personas adultas. Y recuerda que muchas personas adultas, porque a veces cuando decimos anciano tenemos la idea de que es una persona que necesita, ayuda para moverse, que tiembla. Grandes reyes, grandes presidentes y algunos no tan buenos, son personas que han ejercido autoridad a los 70, 60, 70, 80 años. Hoy en el mundo hay muchos presidentes y muchos presidentes de naciones, muchos líderes de instituciones que pasan de los 70 años. Y hay experiencia, pero el hecho de que seas viejo no quiere decir que por lógica tengas experiencia para ayudar a otros. Puedes tener canas, pero eso no quiere decir que has sido una buena persona. Hay que meditar, como decíamos al principio. Dios, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Queremos ser instrumentos de Dios? Podemos serlo. ¿Queremos ser bendición para otros? Podemos serlo. Los que estamos más jóvenes debemos
preocuparnos y ocuparnos en llevar calidad de vida a los años de regalo que Dios le está dando a nuestra gente mayor. Y nuestra gente mayor debe entender que son instrumentos de Dios. Si unos y otros ponemos de nuestra parte, veremos la gloria de Dios. Así que yo te pido que en esta hora oremos al Señor. No importa si las canas están invadiendo tu cabeza, no importa si las arrugas están marcando un poquito más tus facciones, tu rostro. No importa si la fuerza física te ha abandonado un poco, o si las capacidades, los reflejos que antes tenías se van deteriorando ahora. Siempre hay un renuevo de parte de Dios para nuestras vidas. Y lo mejor es que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo cuando venga la resurrección. Y no importa si eres joven o si eres viejo, si eres niño, si eres adulto, si eres hombre, si eres mujer. La bendición es para el que cree. ¿Crees esto? Entonces vamos a orarle a nuestro Dios. Padre Rey, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque tú nos has dado un día para nacer y nos has marcado un día para ir a tu presencia, Señor. Porque la muerte no es un acabose. Y debemos saber aprovechar los días que nos das aquí en la tierra para formarnos, Señor, y para construir un legado de bendición para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Gracias por los que han trabajado antes de nosotros, gracias por los que han vivido, por los que han construido, Señor, antes de nosotros. Bendecimos a los que han hecho lo bueno, pedimos misericordia para los que han hecho lo malo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a honrar las canas, a cuidar de nuestra gente mayor y a bendecirles conforme tu gracia divina. Y yo te pido que los que ya tenemos ciertos años de vida, Señor, sepamos aprovechar los años productivos que tú nos estás dando aún aquí en la tierra. Que sean años para consolidar, Señor, lo construido, que sean años para consolidar las familias, que sean años para consolidar el reino, tu obra aquí en la tierra, amado Dios, y que podamos tener esa paz en nuestro espíritu de saber que hemos cumplido la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Dios. Muchas, muchas gracias. Dios, trae entendimiento y sabiduría a todos para que sepamos cómo amarnos y cómo tratarnos, Señor, en estas relaciones humanas que tú nos has concedido. Padre, gracias. Le damos la honra y la gloria al Señor. Te bendecimos, cuídate, te amamos y recuerda que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque tengamos canas. Te bendigo en el nombre de Jesús.